Bueno, la situación del teatro ahora mismo es difícil por los recortes que está viviendo esta sociedad. Entonces, el teatro se enfrenta a un reto, es mantener la calidad que ha tenido hasta ahora y que ha conseguido con un recorte de casi el 40% del presupuesto. Entonces, la verdad es difícil, pero yo creo que es tal el nivel de interpretación, de actuación, de dirección que hemos conseguido en nuestro teatro que no lo va a perjudicar demasiado. Creo que el teatro va a sobrevivir a todo esto que está viviendo, que está sufriendo en este momento, ¿no? Yo creo que al teatro solo va una minoría, una élite cultural, a todas sus manifestaciones, no solamente, no me estoy refiriendo a los grandes teatros, los dos grandes teatros de Sevilla, sino también a las salas alternativas. Normalmente la gente que va es una gente de una clase media alta, con un nivel cultural bastante alto también, y que en general no creo que le afecte demasiado la crisis económica. Por lo que creo que tal vez desde el punto de vista de los espectadores que acuden al teatro no se va a sentir excesivamente la situación económica que estamos sufriendo, creo yo. No es comparable con el cine. El cine es un arte que está dirigido a un público mucho más amplio, mucho más pacificado y a otros estratos de la población. El teatro sigue siendo minoritario y elitista. Bueno, no existe el movimiento independiente, el movimiento de teatro independiente como existió en los años 60, 70 y algunos años, los primeros años de los 80, eso no existe ahora mismo. Sí existen compañías de teatro, grupos que podemos llamar alternativos, independientes, que están formados por gente joven que intenta abrirse camino en el mundo, en el panorama teatral en este momento. Y bueno, su situación es difícil, evidentemente. A ellos sí les afecta fundamentalmente el recorte. ¿Por qué? Porque las subvenciones son menos, muy pocas, y ahora mismo sobrevivir sin una ayuda y sin una subvención es clamar en el desierto. Entonces, ¿cómo están? Pues están desasistidos, están abandonados y con un caminar muy difícil por delante, ¿no? Muy difícil por delante. ¿Qué salvan? Pues los salvan y los hacen, les permite vivir los festivales de teatro a los que acuden, que sí, los festivales de teatro dan cabida a los grupos jóvenes, a los grupos que están comenzando, por lo menos a los grupos que llevan una cierta trayectoria, pero que todavía no han conseguido llegar a los escenarios oficiales de Sevilla ni de España, vamos, que ya no me refiero a Sevilla, me refiero en general a todo el país. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues la situación es difícil, la de los grupos, y en relación con la de los grupos independientes. Que no llamamos independientes, llamemos grupos jóvenes, ¿no? De gente joven que llevan una cierta trayectoria, pero que no han conseguido todavía subirse a los grandes escenarios. Creo que el teatro está respondiendo a la actual situación sociopolítica. Creo que además es el único género literario que está respondiendo a la situación sociopolítica. Es decir, los dramaturgos llevan a escena continuamente los problemas fundamentales de este país. Las llevan a escena y gritan y critican y desde sus temas y desde sus planteamientos están siempre llamando la atención a los espectadores, ¿no? Diciéndoles, cuidado que esto es ficción, pero lo que aquí está haciendo está ocurriendo en la calle, ¿no? Los temas fundamentales ahora mismo son la incomunicación, la droga, la pobreza, la desigualdad social, la xenofobia, la emigración, son los temas de los que se está hablando ahora mismo en teatro, ¿no? Y la visión que se está dando es siempre muy pesimista.
lo cual yo creo que sí, que están respondiendo. Están respondiendo de una forma diferente de como el teatro respondió en los años 60 o 50, 60 o 70 al régimen dictatorial y al régimen de Franco, es verdad. Pero bueno, el problema aquí es un problema más profundo actualmente de falta de discurso político al que agarrarse o que defender, eso sí es verdad, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias y dadas también la crisis de las ideologías y la crisis del pensamiento actual, yo creo que el teatro, a pesar de ello, está respondiendo a lo que está ocurriendo. Al menos intenta responder. Mucho más que la poesía y bastante más que la novela. Una obra que trata de la incomunicación en el matrimonio, de la dificultad de comunicación entre los seres humanos, en las relaciones amor-odio, una relación que se basa más en el desamor que en el amor. Si alguna vez hubo amor ya no queda ningún resto. Esa destrucción de uno contra el otro, ese ataque continuo, es una batalla, un boxeo, creo que son temas muy actuales, ¿no? Y mientras exista el matrimonio, eso va a seguir existiendo siempre. Quiero decir que esos temas están ahí, están sobre la mesa y van a atraer y van a interesar bastante, ¿no? al público, creo que sí, a pesar de la crisis económica. Es verdad que a lo mejor me preguntas eso porque, bueno, ahora sería más interesante hablar de la crisis económica, pero es que en teatro hay que hablar de muchas cosas y de muchos temas, ¿no? Y esto es algo que toca, si quieres, a la llaga de muchas parejas y que puede interesar mucho lo que está diciendo Edward Albee en ese momento, ¿no? Porque además no es solamente el problema de la lucha dentro de un matrimonio, es esa lucha dentro del matrimonio, dos personajes que ya no se aman, pero que no se pueden romper, es decir, no se aman, pero están muy bien enlazados, y entonces es difícil romper eso, en un contexto donde, bueno, pues las influencias, las relaciones con el poder también son muy importantes, ¿no? Y que están influyendo directamente a esa pareja. Eso ya relacionado con el mundo de la universidad, pero puede relacionarse con cualquier otro sector profesional, ¿no? Y además, bueno, en un momento muy determinado, porque fíjate que ella está siempre, es decir, Marta, el personaje, ¿no? La mujer, la esposa de este matrimonio, Marta está siempre criticándole a George que él ha fracasado, tú has fracasado, ¿por qué has fracasado? Pero en ningún momento se plantea, oye, ¿y tú qué has hecho en la vida? Porque tú no tienes un solo trabajo, es decir, que tú vas de mantenida, ¿no? De ama de casa, ¿de qué tipo? Porque tienes que siempre acusarlo a él, a ver, que tú has triunfado, ¿no? Entonces es un rol muy determinado, es él el que tiene que triunfar, ¿no? En cambio ella no, ella su fracaso es que no ha sido madre, no ha podido tener hijos, no ha podido concebir, ese es su fracaso. Entonces ella le critica a él precisamente su fracaso profesional y él le critica a ella su fracaso en la maternidad. Naturalmente esto responde a un contexto social muy determinado, a una clase social también determinada, es decir, que no es solamente la relación de matrimonio, ahí hay un contexto que se va ampliando alrededor y se va ampliando, es decir, no solamente es el contexto de la universidad, sino también la sociedad en que se estaba produciendo eso en ese momento, ¿no? Que es de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Esa obra, ¿Quién mató a Virginia Woolf?, es del año 62, creo que se estrenó en el 62 o en el 63. Y entonces, bueno, claro, en un momento en Estados Unidos, fijaos, es la década de los 60, ¿no? En la guerra del Vietnam, el movimiento hippie, donde es la década en la que los estadounidenses se dan cuenta de que la sociedad la que han creado, la democracia que han creado, no satisface a nadie. Es una democracia no solo corrupta, sino además alienante, sometida a un consumo absolutamente alienante, y empiezan a surgir unas voces críticas profundísimas contra esa sociedad y contra esa democracia, y se empieza a bombardear todos los cimientos de esa democracia. Y naturalmente la pareja es uno de los cimientos fundamentales de la sociedad actual y de la sociedad capitalista. Es una crítica feroz de Edward Albee contra una institución fundamental, básica, pilar de toda la sociedad capitalista. Lógicamente eso actual es muchísimo, creo que es profundamente actual. La literatura está absolutamente mercantilizada, evidentemente, se ha convertido en un producto industrial más y un producto más dentro de la industria de la cultura, la industria cultural y consumista. Es un producto de la literatura ahora mismo sometida a todos los circuitos mercantiles y por tanto sometida a la necesidad de las grandes ventas y sometida a la necesidad del beneficio a corto plazo. Entonces eso exige que la literatura sea ligerita, que tenga que llegar necesariamente a un público amplio, porque la
simplemente tiene que dar de comer a muchas empresas que son ya empresas enormes, empresas, industrias editoriales que tienen que sacar beneficios de cualquier libro que lancen. Y un beneficio no se saca entre una minoría, hay que lanzarlo a un público mayoritario. Entonces, evidentemente la literatura hasta cierto punto está sometida a todas esas presiones y a todos esos circuitos comerciales. Lógicamente los autores también están sometidos a todo eso. ¿Hay una degradación del nivel literario? Pues sí, posiblemente sí, evidentemente. Está más, ahora mismo se piensa más. Bueno, Alice Munro a mí me encanta, es una escritora de relatos y cuentos que es una narradora magnífica, a mí me gusta mucho, yo creo que he leído todas las novelas todos los cuentos de Alice Munro. Me parece una gran escritora, creo que crea un mundo en su narrativa, en sus relatos, un mundo sobre la vida cotidiana, sobre la gente de la calle, la gente que le rodea, muy sencillo, muy natural, casi costumbrista, muy interesante, personajes muy profundos, sobre todo las mujeres en Alice Munro, los personajes femeninos son interesantísimos, de distinto tipo, muy ricas, tiene una gran imaginación. No sé, a mí me gusta mucho Alice Munro y es una lectura que recomendaría a cualquier lector que no la conozca, ¿no? Por tanto, muy bien el premio Nobel. Me parece bien que se le hayan dado a Alice Munro, es una gran escritora. Además es una mujer sin pretensiones, una mujer que nunca ha querido estar la primera en la fila, nunca ha querido tener premios maravillosos, es una señora casada con su marido, sus hijos, y que escribía, como ella dice, cuando acostaba a los niños y se ponía a escribir cuando estaban en el colegio para ella seguir escribiendo. Quiero decir que no he entrado, creo que hasta cierto punto no he entrado en toda esa carrera por vender mucho y por estar siempre a la última, ¿no? No sé si es una buena candidata para el premio Nobel, a veces a mí el premio Nobel me despista mucho, no sé qué significa realmente el premio Nobel, un premio Nobel que se da a nivel mundial, ¿no? Y que a todo el mundo, que participan todos los países y hay propuestas y candidaturas de todos los países y unas candidaturas complicadísimas que tienen una trayectoria dificilísima con reuniones, dinero, presupuesto, Dios mío. No sé qué es por qué dan, cuál es el criterio que utilizan para dar los premios Nobel. Realmente, que te hayan dado el premio Nobel a Alice Munro cuando nunca se lo dieron a Jorge Luis Borges, pues me hace dudar del premio Nobel. Es decir, no dudar tanto de la valía de Alice Munro o de los autores premiados, como de los intereses que hay detrás del premio Nobel, ¿no? Que a veces me parece a mí que son más políticos y diplomáticos. ¿A qué se debe? Se debe a la sociedad de consumo, al desarrollo de la sociedad de consumo. Es decir, los jóvenes están más mediatizados por el capitalismo, la venta, la compra, el consumo, el mercado, la economía, que realmente por el interés, una forma de interés real y serio de su propia formación, ¿no? A todos los niveles, quiero decir. ¿Por qué nosotros, que fuimos a la universidad en los 80, tenemos un nivel cultural más alto? Bueno, no todos. Es decir, yo recuerdo mi clase, y en mi clase había gente muy interesada y que tenía muy claro que iba a utilizar esos años en la universidad para leer como loco y para aprender como loco, y había gente que pasó por la universidad, pero que la universidad no pasó por ellos en absoluto. Por tanto, había de todo, ¿eh? Estaban los que de verdad se preparaban y estaban los que iban a sacar el 5 y no quiero saber otra cosa más. Lo que ocurre es que sí te podemos decir que el porcentaje de los que tenían más interés en formarse, en educarse, en conocer, en salir formados culturalmente, intelectualmente, más que culturalmente, intelectualmente, es decir, formar su cabeza, el porcentaje era mayor que el actual, eso es cierto. Pero yo creo porque el joven ahora mismo está mediatizado y está sometido a esa sociedad de consumo que realmente trabaja muy bien para que el joven no se forme desde ese punto de vista, no se desarrolle. Es muy importante tener a jóvenes que conozcan lenguas, tengan alguna profesión, pero en su cabeza no tengan ni una sola idea interesante, ni propia, ni diferente, sino que sea todo global,
todo, que piensen como piensa la mayoría y que su foco de información sea la televisión, los telediarios, el periódico ya es mucho, porque hay que leer, y el cine de consumo. Es que es muy importante y es sutilísimo, y son grandes profesionales los que están detrás de todo esto, ¿no? Y esos profesionales están formando, están moldeando una sociedad. Tenemos a los jóvenes mejor formados porque conocen idiomas y han terminado su carrerita, pero la mayoría de ellos no les interesa absolutamente nada de lo que se dice en la universidad ni de lo que le ofrece la universidad. Yo te digo, de mis alumnos, solo el 10% han pasado por la universidad y la universidad ha pasado por ellos.